gracias a todos por venir. Quiero hablar un tema que realmente considero que no estamos hablando lo suficiente hoy en día, que es la ética en la ingeniería de software y un poco conectado con lo que veíamos en el keynote de Daniel May, que es tenemos que evaluar el impacto de las cosas que nosotros hacemos, de las cosas que nosotros desarrollamos. Primero les cuento un poco de mí. Como dijo Franco, mi nombre es Leonardo Graterol. Soy software developer, software engineer, desarrollador, como quieran llamarlo. Escribo código para ganarme la vida, básicamente. He trabajado como instructor enseñando, me llama bastante el tema de enseñar. Tengo 3 años en Chile, vengo desde Venezuela. Mi primer trabajo en Chile fue dentro de Mapcity.com, allí estuve bastante tiempo, una empresa bastante interesante para trabajar, mucho aprendizaje. Luego estuve con una startup en Estados Unidos y bueno, ahora tengo desde septiembre trabajando con Globant como Web UI Developer. Y esta charla está un poco inspirada en una charla que después de verdad les recomiendo que vayan y la vean, que es de el tío Bob Martin, si lo conocen. Es una charla que se llama The Future of Programming. En general loco habla del pasado de la programación, de cómo ha evolucionado. Y dedica como 10 minutos de la charla al tema de la ética y al tema de las regulaciones y etcétera. Y yo dije, ok, él dedicó 10 minutos, pero realmente ese tema da para ampliarlo muchísimo más. Entonces, veamos por qué es importante este tema de hablar de la ética en el desarrollo de software. Hay un artículo de Mark Anderson, que es un venture capitalist, el creador de Netscape, cofundador de Netscape, básicamente uno de los desarrolladores e ingenieros de software más importantes del mundo web. Sin Netscape no tendríamos JavaScript, por ejemplo, para bien y para mal. Y él decía, un artículo que lo publicó en Wall Street Journal, el software se está comiendo al mundo. Lo decía en 2011, estamos en 2017, me atrevería a decir que ya el software se comió al mundo. No hay absolutamente ninguna actividad que hagamos hoy en día que no involucre en alguna cosa software. Afortunadamente, porque bueno, por eso todos tenemos trabajo, pero eso nos entrega a nosotros poder. Poder en 2 sentidos. Poder en capacidad de crear cosas. Cada vez podemos crear productos más grandes porque todo el mundo tiene computadores, o sea, cada día más gente tiene computadores, cada día más personas tienen acceso a Internet. Entonces podemos crear productos que tienen literalmente un impacto global. Y luego tenemos poder en el sentido de control, de dominio. Estamos adueñándonos cada vez de más espacios dentro de las industrias, dentro de la economía. Entonces, ¿qué pasa? Como decía un superhéroe con un gran poder, conocen la cita, viene una gran responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de, primero, como decía Daniel May, tener un impacto positivo en la vida de la gente, pero además minimizar el impacto negativo. Y al estar presentes en todo el ciclo de la vida de las personas, básicamente, tenemos el potencial de hacer muchísimo daño. Así como podemos hacer cosas muy buenas, podemos y hemos hecho ya, o sea, a pesar de que quizás yo no haya hecho nada, creo que todos los errores de la industria deberíamos tomárnoslo como algo personal y ya vamos a ver por qué. Es una responsabilidad que tenemos todos como industria de cualquier error que se produzca. Y esta responsabilidad viene porque debemos regularnos nosotros mismos antes de que alguien más nos regule. ¿Por qué? Esta es la parte que comentaba el tío Bob en su charla. Si nosotros no demostramos a la sociedad que somos conscientes del poder que tenemos, a la sociedad, al gobierno, que somos responsables en el uso de este poder, el gobierno va a decir: nosotros necesitamos regular a esta gente está loca y nos van a matar. Un ejemplo muy claro, o sea, esta charla ha sido bastante difícil de preparar porque todos los días me encuentro un nuevo ejemplo. Ayer hablaba con mi esposa, le estaba aburriendo un poco con los temas que iba a hablar y ella me comenta: mira lo que me acabo de conseguir. En la línea 6 del metro, la nueva línea que le inauguraron esta misma semana, los trenes no tienen conductor. ¿Eso qué quiere decir? Obviamente por detrás, ¿qué hay manejando ese tren? Software. Entonces, tenemos una responsabilidad. O sea, yo no construí ese software, probablemente nadie acá construyó ese software. Pero el día que se produzca un accidente, porque ese software tiene
problemas de pruebas de integración, problemas de algún tipo, como industria completa vamos a tener mala imagen. No van a decir, no, fue fulano, el consultor de una empresa china que hizo esto. No, todos como industria nos vamos a ver afectados, vamos a ser regulados, con regulaciones además que las van a crear personas del gobierno que, digamos, no suelen tener mucho conocimiento acerca de temas tecnológicos, no son las mejores personas para regular temas tecnológicos. Ejemplo claro, lo que pasó en Estados Unidos cuando salió el Obamacare, que crearon una plataforma para que la gente consultara allí sus cosas, etc. De hecho, ayer lo estábamos hablando con uno de los conferencistas, con una estábamos hablando sobre ese tema, y pasó que el gobierno no estaba preparado, no contrató a las mejores personas, no supo tener buenas prácticas de ingeniería de software, y la página donde la gente tenía que registrarse al Obamacare no funcionaba. Entonces, si el gobierno no tiene la capacidad de desarrollar una plataforma web, mucho menos tiene la capacidad de regularnos. Esa regulación tiene que nacer de nosotros que conocemos el negocio. Y tiene que existir, porque si no, nos la van a imponer. Entonces, por eso yo digo que todos los errores de la industria debemos nosotros tomarlos como personales. Entonces, veamos un poco qué es la ética, que es un tema que, como digo, casi no lo hablamos. Es el estudio de lo correcto y lo equivocado del comportamiento humano. Básicamente el estudio del bien y del mal, lo que está bueno, lo que es correcto y lo que no está tan correcto. O el estudio de la moral y actitudes humanas para promover comportamientos deseables. Es decir, promover comportamientos que, como decía, permitan la convivencia pacífica en la sociedad, que disminuyan el daño, evitemos hacernos daño entre personas, por ejemplo, evitemos la muerte de personas porque un tren tiene un bug en el software, por ejemplo. Y bueno, de la ética es un tema que nace de la filosofía. Por supuesto, cuando hablamos de filosofía siempre terminamos con Platón, Sócrates y Aristóteles, que son los padres del pensamiento occidental moderno, básicamente. Tenemos a Immanuel Kant, que más adelante vamos a verlo más en detalle. Tenemos a Confucio, que también habló de la ética. Y tenemos a Friedrich Nietzsche, todos filósofos muy importantes que hablaron de este tema y que son de verdad referentes, no son fáciles de leer, pero son referentes muy importantes. Y hay dos visiones de la ética. Vamos a ver la primera, que es la ética de las virtudes, que habla de rasgos internos de la personalidad, del carácter moral y del pensamiento de las personas. Y la ética de las virtudes propone que nosotros trabajemos constantemente para ser mejores personas, para tener un carácter moral más elevado, básicamente que estemos siempre en constante evaluación. Un poco lo podemos conectar con todas las charlas que hemos visto que hablan de, al final, claro, acá habla más de temas personales, pero lo podemos llevar a prácticas de ingeniería. Todas las charlas que hemos visto, o varias, hablan de esto mismo, de mejora continua de procesos de ingeniería, la agilidad un poco se enfoca en la mejora continua. Entonces hay mucha conexión, aunque no parezca, hay muchísima conexión con el tema de la ética de las virtudes. Y la otra visión de la ética deontológica, básicamente una ética que se basa en reglas. Y, resumiendo, la moral surge de las reglas y las normas que todos los individuos de una sociedad debemos cumplir. La ética deontológica es la visión, por lo general, en la que se basan los códigos de ética, los códigos de conducta, los códigos penales, civiles, todo lo que son conjuntos de leyes tiene mucha relación con la visión de la ética deontológica. Básicamente nos establecen una serie de normas, no solo normas escritas, sino también todos estos códigos sociales que a veces no están escritos, están muy relacionados con esto. Y luego tenemos la visión del filósofo Immanuel Kant, que es otra forma de ver la ética deontológica, que dice: actúa de tal forma que a partir de tus acciones puedan crearse reglas universales de conducta. ¿Qué es lo que quiere decir Kant? I can't understand. Lo que quiere decir Kant es que si yo hago algo, si yo tomo una decisión, si yo ejecuto una acción, mi carácter moral sea tan elevado, tan correcto, que cualquiera pueda imitarme sin estar haciendo un daño. O sea, que eso sea, todo lo que yo haga sea una actitud correcta, moral muy alta. Él nos propone ser muy rigurosos con nosotros mismos. Por eso
Por eso comentaba que de la ética deontológica parten los códigos legales, por lo general, que son códigos que no son opcionales. Tú no puedes decir, ah, bueno, es que estaba manejando y tomé un poco, eso es ilegal, punto. No hay puntos medios. Esto es un poco la ética deontológica que al final vamos a ver un poco de soluciones a estos problemas y mezcla un poco ambas visiones. Veamos ahora el tema de los impactos. Cuando creamos sistemas podemos crear dos tipos de impactos, accidentales e intencionales. Eso, por supuesto, depende al final de con qué propósito tú haces algo. O sea, si un daño se produjo porque tú efectivamente querías hacer algo o por un descuido. Veamos, los daños accidentales son consecuencias no anticipadas, fallos que tú sabías que estaban ahí, pero quizás los omitiste, considerabas que no eran tan grandes y los fuiste dejando pasar. Problemas de seguridad que no detectaste. Esto ya vamos a aterrizarnos un poco más en temas técnicos. Problemas de seguridad, vulnerabilidades, no sanitizaste entradas de usuario, SQL injection, ejecución remota de código, todos estos problemas de seguridad. Bugs o comportamientos no esperados. Eso, bugs no hay mucho que explicar. Algoritmos incorrectos. Te dieron una especificación y tú no la implementaste correctamente y eso produjo un fallo. Puede ser, por ejemplo, cuando hablamos de daños, puede ser, por ejemplo, en pasarelas de pago, que es un tema muy delicado y que tiene muchas partes móviles. Y si a lo mejor te equivocas en una especificación, vas a hacer que alguien pierda plata. Puede ser la persona que te compró el servicio que pierda plata, o puede ser que quizás le activaste a alguien un servicio sin que efectivamente se haya realizado la compra. Entonces, no es solo a los usuarios adicionalmente, esto también es importante. Podemos producir daños a nuestros equipos, a nuestras organizaciones. O sea, a la inversa, llegó un usuario y le produjo un daño por un error que yo cometí, una pérdida económica a mi empresa. Eso también es un daño. Y también desde el punto de vista de la ética hay que regularlo. Y luego tenemos los algoritmos poco robustos, que es el caso contrario. Con las entradas correctas el algoritmo funcionaba bien, pero llegó una entrada incorrecta y por ahí el programa crashó. Son daños accidentales y lo mismo, te pueden llevar a perjudicar a las personas. Veamos un caso bastante conocido. ¿Quién ha escuchado sobre el bug del Y2K, del bug del milenio? Probablemente la mayoría, creo que todos estamos como jóvenes para habernos visto afectados, quizás por ahí alguno. Sí, en el 99 ya trabajaba en la industria, yo no por lo menos. ¿Pero qué pasó con este bug? Era básicamente producto de que las computadoras utilizaban 2 dígitos para almacenar el año de una fecha. Entonces, por supuesto, tenían el miedo de que cuando llegáramos al 2000, el computador no iba a saber si está en el 2000 o en 1900, etcétera. Y había mucha incertidumbre al respecto. Se invirtieron millones de dólares, millones de horas hombre de personas para corregir esto en sistemas alrededor de todo el mundo. Y incluso hay muchos expertos que opinan que realmente se sobredimensionó el problema. Pero es un poco como este tema del gato de Schrödinger. Al final, más vale corregirlo porque tú hasta que no llegue el 2000 no sabes si el bug de verdad va a pasar o no. Entonces esa fue la actitud que tomó la mayoría de encargados de sistemas y bueno, mejor vamos a evitar el problema. Pero realmente ese es un problema que venimos arrastrando por una decisión que se tomó en su momento por restricciones a los computadores, etc. Y esto es algo que nos pasa muchísimo hoy en día. Subestimamos la vida útil que van a tener nuestros programas. El Y2K probablemente fue producido en los 50, en los 60, en los 70, por programadores que dijeron, no, mi código jamás va a llegar al año 2000. O en dado caso que llegue, bueno, es problema de alguien más. Ambas pueden haber pasado. Entonces, esto nos pasa mucho, solemos subestimar la vida útil de nuestro código. Y tanto es así que el Y2K lo vamos a volver a experimentar. ¿Han escuchado sobre el Y2K 38? Los timestamps de Unix son números de 32 bits que utilizamos para representar los segundos desde el 1 de enero de 1970. En algún momento esos 32 bits se van a agotar, van a estar todos en 1, overflow, y eso va a ser en 2038 y vamos a volver a revivir exactamente el mismo problema. Quizás la solución es un poco más fácil, en la mayoría de los casos es pasar de 32 a 64 bits y bueno, ganamos allí, no sé, un par de milenios, quizás, no sé,
No voy a sacar la cuenta ahora, pero ganamos un poco más de tiempo. Pero al final estamos haciendo lo mismo, estamos corriendo el problema más hacia adelante, por limitaciones igualmente técnicas. Y ahora hablemos un poco de lo que son los daños intencionales. O sea, en daños accidentales hay muchísimos ejemplos. Hay incluso un ejemplo de una máquina de radioterapia por la cual personas murieron. Entonces, es un ejemplo más extremo. Hay un blog post de Medium que después se los voy a compartir, porque de verdad tuve que elegir mucho lo que iba a hablar y lo que no. Los daños intencionales se producen por reglas de negocio que producen daños a propósito. Básicamente, alguien tomó la decisión de hacer algo que dañaba a los usuarios. Puede haber sido una decisión de alta gerencia, de media gerencia o directamente de un desarrollador o de un equipo de ingeniería. La responsabilidad penal acá suele ser evidente. Suele haber un culpable o un grupo de culpables. Y veamos el caso de Volkswagen, que fue bastante conocido, donde ingenieros de Volkswagen modificaron un dispositivo de inyección de los autos de diésel fabricados entre 2009 y 2015 para que este dispositivo detectara cuando estaba en modo de pruebas de la Agencia Ambiental de los Estados Unidos y activar un modo donde él emitía menos gases de carbono y nitrógeno de lo que realmente el auto emitía en el mundo real. Esto fue todos los autos diésel que fabricó Volkswagen entre 2009 y 2015. Es un impacto ambiental y en la salud enorme. Incluso anticipan que haya muchas muertes prematuras producto de esto, producto de la gente que estuvo respirando estos gases, etc. Y de acá, además del obvio daño que se le hizo a la humanidad y al ambiente, nos interesa este tema de que la responsabilidad penal es evidente. Hubo un conjunto de ingenieros que decidieron hacer esto. Y que si bien probablemente fueron coaccionados desde arriba, ellos tomaron la decisión de hacerlo. Luego hubo unos gerentes que decidieron coaccionarlos y toda una cadena de mando, pero todos en esa cadena de mando son responsables. Entonces aquí es cuando hablaba de que el Estado en algún momento va a intervenir. De hecho, esto se terminó en una demanda con miles de millones de dólares, etc. Entonces hay que ser muy cuidadosos. Como nos estamos quedando cortos de tiempo, vamos a darle rápido. La privacidad de datos es el otro tema muy importante. Tenemos que ser muy cuidadosos con los datos de las personas para que no nos convirtamos en un mundo totalitario donde todos pueden ver nuestras vidas privadas, como en la novela 1984, que el gran hermano miraba todo. Y aquí lo mismo, hay daños intencionales y daños accidentales. Por ejemplo, el caso de Equifax, muy conocido de hace pocos meses, que no tuvieron una, sino dos fallas de seguridad por distintas malas prácticas de ingeniería. No me da el tiempo para entrar en detalles, pero consideran que es la mayor filtración de datos de la historia. O sea, millones de datos privados, tarjetas de crédito, direcciones. Probablemente estiman que los delitos de robo de identidad en Estados Unidos se van a triplicar, cuadruplicar por este problema. Y luego tenemos la responsabilidad de cuidar los datos de atacantes externos y también del mal uso dentro de nuestras organizaciones. Tenemos redes sociales que tienen algoritmos que se dedican a engancharnos en esas redes sociales. Y eso es algo que, si bien no es ilegal, está en un área gris. Porque estamos hablando de que hay estudios que demuestran que hay una real adicción, los psiquiatras están hablando, de adicción a las redes sociales, de problemas de salud mental ocasionados por las redes sociales. Quiere decir que eso pone a Facebook, a Twitter, a Instagram, al mismo nivel de los fabricantes de licores. Están produciendo un producto que es potencialmente nocivo si no se usa bien. Y además ellos buscan la forma de que tú tengas más engagement con ese producto nocivo. Entonces hay una responsabilidad allí muy grande, que era lo que decía el poder de controlar. Te están controlando y es peligroso. O sea, queda a cada quien saberlo utilizar sanamente o no, pero al final ellos buscan engancharte porque venden más, básicamente, venden más publicidad. Y luego tenemos un tema bastante importante, que es la encripción. Sin encripción el mundo moderno no funcionaría. No tendríamos e-commerce, no tendríamos banco online. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí se quedarían sin trabajo si el gobierno prohibiera la encripción mañana? Dijeran, no más encripción. ¿Quiénes trabajan con e-commerce? Listo, nos quedamos sin trabajo si el gobierno prohíbe datos encriptados. Porque no vas a poder hacer transacciones online, no va a ser seguro.
hay gente en el gobierno, en distintos países del mundo, proponiendo que se elimine la encripción porque es una gran amenaza para los gobiernos. Porque hay gente con malas intenciones que usa la encripción. Es entendible el miedo que ellos tienen, pero el tema que decía, la regulación tiene que nacer de nosotros. Porque si no, el gobierno va a tomar una decisión como eliminar la encripción y no me imagino un mundo donde no podamos encriptar datos, donde esté prohibido. Ha habido problemas de encripción que te hacen entender por qué el gobierno toma estas decisiones, como el caso de Silk Road, que era un marketplace de venta de productos ilegales que funcionaba sobre la red Tor y sobre Bitcoin, que lo hizo Ross Ulbricht. Es entendible el miedo por los mercados ilegales, por el terrorismo, pero hay que buscar una manera que no sea prohibir la encripción ni agregar llaves maestras, que es otro pedido de algunos gobiernos. Quieren una llave maestra para la encripción. Eso es agregar más vulnerabilidades a los algoritmos de encripción al final. Entonces, cualquier regulación que se haga sobre este tema tiene que nacer de nosotros. Y la otra cara de la moneda es cuando usamos la encripción para burlar reglas que no son correctas tampoco. Voy a mencionar rápido el ejemplo de la Gran Muralla China, el Grand Firewall que controla el Internet de China, que lo burlan con una VPN, que al final una de las tecnologías clave de las VPN es poder tener comunicaciones encriptadas. Entonces, hay que ver todas las aristas de la encripción antes de tomar decisiones al respecto. Lo necesario, lo bueno, lo malo, lo evitable, antes de que llegue el gobierno a tomar una decisión top to bottom que no tenga ningún sentido. Vamos a saltar un poco el tema. Bueno, Edward Snowden, lo mismo, Skeleton Keys, el terrorismo, etc. Luego, a ver, creo que me va a saltar un poco el tema de la inteligencia artificial porque estamos con 5 minutos. Pero básicamente en inteligencia artificial también hemos producido daños accidentales y daños intencionales. Por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la responsabilidad penal cuando un vehículo autónomo atropella a alguien o produce un accidente? Son temas que no están claros, que no están regulados, que la regulación tiene que nacer igualmente de nosotros. Estos ejemplos están en el blog post que luego se los voy a compartir. Y por último tenemos algo que yo no creo que llegue a pasar, que es la superinteligencia artificial general, como lo muestran las películas, Matrix, etc. Pero que igual debemos tener en cuenta que nosotros dominamos la Tierra porque somos la especie más inteligente. Si llega a haber algo más inteligente que nosotros, muy probablemente nos va a dominar. Y ahora la pregunta, ¿qué hacemos? A nivel personal y organizacional, pues mejorar nuestras prácticas de ingeniería es el primer punto. Porque las prácticas de ingeniería nos permiten tener más control de los daños accidentales. DevOps, Test Driven Development, lo hemos visto en la conferencia, de verdad ha estado muy bueno el nivel de mejora de ingeniería, de mejora continua. Luego, disciplina, profesionalismo, aprendizaje continuo, estudio de la moral y la ética. No podemos resolver problemas que no tenemos. Si no sabemos que tenemos un problema ético, no lo podemos resolver. Y luego comprender bien el rol que tenemos dentro de la sociedad y la economía, lo que les decía, que cada vez tenemos más poder. Tenemos que saber utilizar ese poder adecuadamente. Y luego la parte más difícil, como industria. ¿Qué vamos a hacer como industria para evitar esto? Primero, creación y actualización de los códigos de ética. Estuve revisando el código de ética del Colegio de Ingenieros y no está adaptado a las prácticas de la ingeniería de software. Está muy adaptado a las prácticas de la ingeniería más duras, ingeniería civil. No podemos decir, no, solo vamos a proteger a los ingenieros con título. Está difícil porque es una carrera donde tenemos gente que estudió letras, donde tenemos gente que estudió química. Entonces, allí entra creación de un cuerpo de conocimiento mínimo. Es decir, en vez de que tú tengas que haber estudiado esta carrera, para pertenecer a nuestro gremio, tú tienes que tener estos conocimientos, más allá de cómo los hayas obtenido. Tienes que demostrar que efectivamente perteneces a nosotros para nosotros protegerte. Es lo más importante, porque tenemos backgrounds muy diversos en esta carrera. Y sé que ya me quedé un segundito más. Quiero hablar de por qué es necesario y un caso muy puntual que me enteré hoy, de hecho lo modifiqué hoy, por eso me tengo que extender un poco también. ¿Han escuchado sobre Aaron Swartz? Él fue juzgado por unas regulaciones que realmente no se adaptaban, que buscaban combatir la piratería
y no lograron combatir la piratería, y lo único que lograron fue que un ingeniero brillante que contribuía al open source, que contribuía al mundo, por la presión de ser juzgado, él terminara suicidándose. Un caso terrible, perdimos una mente brillante por malas regulaciones top to bottom que buscaron además usarlo a él como ejemplo. Entonces, evitemos que este tipo de cosas pasen y hagamos que las regulaciones nazcan de nosotros. Empecemos nosotros a pensar en los problemas éticos y morales de lo que hacemos en vista del gran poder que estamos acumulando. Muchas gracias. Ya, quedan como 3 minutos para hacer preguntas, así que él ganó. Hola, gracias por poner un tema tan importante. El primero quería, por si no lo conocen, es cierto que el código del Colegio de Ingenieros es un desastre, digamos, pero el mundo es global y, por ejemplo, existe el código de ética de la ACM y el de la IEEE, Sí, es de que los esos temas que tuve que saltarme, son muy pero sí los completos conozco. y que vale la pena echarles una mirada. Y yo creo que el otro gran problema, que lo dijiste al final, es que a diferencia de otras áreas, aquí nosotros tenemos gente practicando la profesión que son maestros chasquillas, aquí como llamamos nosotros, y realmente muchas veces, incluso por ignorancia, digamos, se cometen errores catastróficos. Claro, de hecho, te voy a interrumpir, Entonces, pasan dos cosas. Pasa que un título no es garantía de saber hacer el trabajo No, en esta carrera. no, tiene que ser y una pasa sola- también que Sí. hay gente que no estudió y produce cualquier cantidad de Absolutamente. problemas. De lado No, y lado hay. Y por último, solamente un detalle, que mencionaste el tema gremial. El tema gremial no es solamente para proteger a la gente del gremio, sino que es para que el gremio sancione a la Exactamente, gente. claro, porque si tú no cumples con un código de ética, eres expulsado del gremio también. Es de lado y lado, te protegemos, pero te sancionamos. Esa parte es muy importante. Y el tema del código de ética de la ACM, acá tienen mi Twitter handle, hay un blog post donde voy a hablar de profundizar todo lo que de verdad no puede tocar acá, porque el tema tiene para sacar y sacar muchas cosas. Gracias, Leonardo, por tu charla. Bueno, ingeniería de software es una industria que está en pañales, digamos. Partimos hace ¿cuánto? 80 años, 90 años o menos quizás, en comparación con, por ejemplo, las obras civiles, medicina, ¿ya? Que llevan miles de años ya de desarrollo, tienen sus prácticas, sus gremios, sus reglas bien definidas. Pregunta, ¿crees tú que en el futuro, más adelante, no sé cuándo, 5, 10, 20 años, nosotros como programadores, como developers, como ingenieros de software, tendríamos que usar una licencia, así como la licencia de conducir, para poder trabajar en la industria? No lo sé, o sea, no soy, digamos, futurista ni futurólogo. No sería algo descabellado, o quizás un programa de training donde tengas responsabilidades según el rango de cada persona. Tienes trainees que pueden llegar hasta cierto nivel, quizás tienes senior, semi-senior, y según ese nivel puedes ir asignando responsabilidades, quizás para no ser tan restrictivo. Por el mismo tema, el software se está comiendo al mundo, necesitamos desarrolladores, tampoco podemos cerrar las puertas porque se frena la industria. Entonces quizás algo de ir metiendo a la gente progresivamente en la industria, minimizando también un poco, haciendo control del daño que esa gente puede hacer según su nivel de habilidades. Es una solución menos restrictiva que poner licencias.